Hoy seguimos con la lectura del libro de Hebreos en el capítulo 4 y estamos preparados con lápiz para escribir lo que nos llega al corazón, cuaderno para escribirlo y Biblia para seguir la lectura, anotar y tomar a pecho lo que Dios nos ayuda a entender. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la fe cuando uno oye la palabra y de la necesidad de mezclar fe con la palabra para obtener la promesa. Vamos a hablar mucho del descanso de Dios, de la voz de Dios. Y vamos a tocar un poquito acerca de la comparación de cómo el Salvador escogido por Dios para los hebreos, que era Josué, para llevarlos a la tierra prometida, ofrecía un reposo puntual. Pero Jesús, nuestro Salvador, nos ofrece un descanso y una salvación mucho más mejor. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice clarito allí en el versículo 1. Hay una promesa para entrar en el reposo de Dios, existe, pero hay algunos que no lo están viviendo y temamos que nadie no lo alcance. Temamos que todos lo recibamos y lo vivamos. Versículo 2. También entonces a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros hoy en día en Jesús, nosotros si somos los recipientes de la carta, los judíos cristianos, hemos recibido unas buenas nuevas, tanto como a ellos, los israelitas, que oyeron la voz de Dios en el desierto y no la acataron. Se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Allí hay un principio muy claro. La palabra de Dios hay que mezclarle con fe para que ella peleche y dé el fruto que Dios ha intencionado. No es suficiente escuchar. Es importante interiorizar, decidir abrazar, acompañarla de fe viva. Ellos no creyeron. Ellos oyeron y no creyeron y no les aprovechó. Entonces aquí el autor nos dice, ustedes que están escuchando buenas nuevas, no sean así, créanlo, para que les aproveche. Revuélvanle fe. Ellos no, ustedes sí. Cuando oye, póngale fe. Versículo 3. Nosotros entonces que hemos creído, o sea, que le revolvimos fe, entramos en reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi reposo, no en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras suyas en el séptimo día. Versículo 5, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Mira, Dios hizo mucho y reposó de sus obras desde el comienzo. Y planeó desde el comienzo que pudiéramos nosotros participar con Él en ese reposo. Eso es lo que dice. Versículo 3, los que creímos entramos en reposo. Dios hizo muchas cosas, pero el que no cree, jurará en su ira. No entra en reposo. Existe un reposo. Siempre ha existido. Aún existe para nosotros que oímos y creemos. Versículo 6. Por tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cuánto repite y cuánto repite este capítulo? Lo mismo.
para que nos penetre. Existe un reposo. Versículo 6, por tanto que faltan algunos que entran. No sea que usted no entre, no sea que yo no entre, no sea el que judío cristiano que entendiendo no le mezcle fe con lo que Dios le está hablando y entre en el reposo de Dios. Versículo 6 finalizando explica con mucha claridad una vez más. Ellos no entraron, aunque escucharon la buena nueva, por causa de desobediencia. Versículo 7, por tanto determina hoy, diciendo después de tanto tiempo. Mira, con Josué se les habló, no entraron. Por medio de profecía del rey David se les habló de entren en el reposo, crean. Si oyeres su voz, crean. Hoy día, cuando escribieron este libro, por tanto dice, hoy, después de tanto tiempo, queda un reposo. Es para nosotros, hoy también es hoy. Hoy queda un reposo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, no rechace, no espere, no cambie lo que Dios te dice, abrace lo que Dios te dice, póngale, mézclele fe, recíbalo, créalo. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Otro día cuando se escribió, otro día sigue siendo hoy. Queda un reposo, versículo 9, otra vez, para el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, tentado a volver a otras creencias y a otras comunidades, pero no. Ellos, les dice Dios por medio del autor de este libro, ustedes son el pueblo de Dios. Y hoy nos dice, nosotros somos el pueblo de Dios. Temamos que no entremos en su reposo. Versículo 10, porque el que ha entrado en reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios ha reposado de las suyas. Interesantísimo. Dios ha reposado de sus obras, pero sigue trabajando. De modo que el reposo está en el plan. El reposo está en que Él sabe lo que está sucediendo. El reposo está en la confianza que Dios tiene en que se está ejecutando lo que Él ha dicho. Y nosotros descansamos llevando a cabo nuestros días, porque estamos sabiendo también que le estamos creyendo y hay cierto alivio, hay cierto responsabilidad compartida con mucho más llavería en la fuerza y la presencia de nuestro Dios que nosotros para llevar a cabo las cosas y podemos vivir en medio de persecución, problemas como lo estaban viviendo ellos, en reposo, en paz, en descanso. ¡Qué maravilla! Procuremos, pues, 11, entrar en aquel reposo. Hagámoslo nuestra meta, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como algunos que endurecieron su corazón. Procuremos, pongamos de nuestra parte para entrar en el reposo de Dios. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Allí está hablando de la palabra de Dios, a la cual tenemos que recibir para entrar en el reposo, obedecer para entrar en ese paz y descanso. Procuremos, porque tenemos la palabra de Dios que es más fuerte que la dirección que estaba dando Josué, el hombre llamado por Dios. Y es viva la palabra y es eficaz y puede ayudarnos a diferenciar entre nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras preferencias y las de Dios. Y eso sí que es una ventaja y una bendición y un regalo muy grande para el pueblo de Dios, porque los pensamientos y las palabras de Dios son superiores a los nuestros,
así como Jesús es superior a toda tradición y toda costumbre. Su palabra es superior y tiene poder, es eficaz para ayudarnos a ser dirigidos por Él para vivir en su descanso y no según nuestros pensamientos e intenciones personales. Versículo 13 dice, no hay cosa creada que se puede esconder en su presencia, y nosotros en su presencia estamos como libros abiertos a la luz de Dios para ser leídos por todos. ¿Sí o no? Dice antes bien, versículo 13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero nosotros, cuando hablamos de tenemos que dar cuenta, es porque estamos rindiéndole cuentas con alegría de lo que nos habla porque le hacemos caso. El rendir cuenta del hijo obediente es distinto que el rendir cuenta del necio que endurece su corazón, porque queremos que nos hable más, para hacerle más caso. Entonces le rendimos cuenta para decir, Señor, ya he hecho todo lo que supe, ¿cómo más? ¿Por dónde andamos? No es como, uy, se va a dar cuenta que yo despilfarré mi vida, mis cosas y que no le estoy haciendo caso. Nosotros procuraremos recibir su palabra siempre, escuchar su palabra siempre y vivir en su reposo siempre, sabiendo que la palabra de Dios es eficaz para ayudarnos a hacerlo. Y rendimos cuentas con gozo. Por tanto, versículo 14, teniendo tan grande sumo sacerdote que traspasó los cielos. No hemos todavía hablado mucho de sumo sacerdocio. Capítulo 5 vamos a desarrollar un poquito más qué quiere decir sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote en sí es el que hace brecha, el que hace puente, el que une al hombre con Dios. Y nosotros tenemos el más alto sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Recordemos esa frase. Retengamos nuestra profesión en el capítulo 3:6 y el 3:14 decía parecido: retengamos nuestra confianza hasta el fin. Retengamos, no nos deslicemos, no nos volvamos atrás. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado al más alto, al Salvador Supremo, al alto sumo sacerdote. Versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. El sumo sacerdote históricamente tenía que ser tomado de entre los hombres para representar a los hombres y entender a los hombres. Y así Jesús, en representación nuestra y en intercesión de nuestro con el Padre, puede entender lo que hemos vivido porque Él lo vivió. No tenemos uno que no puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo. Seguimos en el versículo 15. Según nuestra semejanza, solo que sin pecado. Sabemos que Él pudo pecar, pero por el poder del Espíritu Santo viviendo en Él, Él obedeció siempre. Y si uno obedece siempre y depende en Dios y en el descanso de Dios y en el poder de Dios, tiene esta ventaja de poder vivir en descanso y como Jesús vivió. Acerquémonos pues con confianza, con la confianza de hijos, con la confianza de personas que entendemos quién nos llama y a qué fue que nos llamó. Personas que sabemos que no nos juzga por nuestra debilidad, sino que nos fortalece en nuestra debilidad con una palabra eficaz para ayudarnos a entrar en su reposo y paz siempre. Acerquémonos pues, versículo 16, esto lo puedes resaltar en todos los colores. Acerquémonos al trono de la gracia. Gracia es favor no merecido. Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces la imagen es muy clara. Hay un trono de gracia donde hay regalos que no toca comprarlos. Son dados por regalo. Acerquémonos al trono para alcanzar ayuda, misericordia y para
la frase es hallar gracia. Allá hay gracia, pero podemos ir para aprovecharnos y vivir esa gracia. No hay que mirarlo de lejos, no hay que soñar cómo sería, qué bueno sería. No, podemos alcanzar y coger y vivir y hallar la gracia que Dios nos ofrece para el oportuno socorro. ¿Cuál es el socorro oportuno? Pues el que necesito ahora. Y como es para hoy ese descanso, Dios nos ayude a entrar y recibirlo.